¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, antes de comenzar, voy a hacer una pregunta. Por favor, me levanta la mano el que quiera contestar. Para usted, ¿qué es un templo? Dime, Estela. El templo es uno mismo, que uno debe de cuidarlo. Que es igual que cuidar la familia, cuidar el templo, cuidarse uno mismo. Porque si tú tienes el corazón sucio, por ejemplo, ya no está. Okay, pues tú estás yendo al plano espiritual. En el plano espiritual, nosotros somos el templo. Pero estoy preguntando, que está muy bien la contestación, ¿qué es un templo? Dime, Héctor. Ok, Héctor dice que es un lugar donde uno puede ir y, ¿verdad? Elevar oraciones. ¿Ok? Ok, es un lugar santo. La definición de templo es una edificación física seleccionada para un determinado servicio. Correcto, también. Todos han estado correctos. Eso es un templo. Vamos a ver ahora, ¿ok? Que es un templo según el Strong, en el hebreo, en el griego, en el diccionario común y en la Biblia. ¿Cómo se habla de un templo? Amados, no pierda esto, por favor. Llévese esto. ¿Qué es un templo? ¿Ok? Entonces, dice así. ¿Qué es un templo? En griego, hierón. Denota un lugar sagrado, que es lo que está diciendo Niurka y también Berta. Un santuario. ¿Ok? En griego también hay otra palabra, se llama naos. Santuario interior. Ya este es, ¿verdad? Como en el tabernáculo había lugar santo, lugar santísimo. El naos entre los judíos, ¿verdad? Sería el lugar santísimo, donde solo estaba autorizado el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, en el hebreo está el 1964, Heijal. Es un edificio público grande, tal como un palacio, un templo, una casa, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Héctor, un edificio. Y en el diccionario dice edificio o lugar destinado públicamente y exclusivamente a un culto. O sea que un templo es utilizado solamente para un culto. ¿Ok? Bíblicamente, ahora como Estela dijo al principio, es el lugar santo, apartado del mundo, donde se realizan ordenanzas y convenios sagrados con Dios. El término hebreo es Bait Elohim y el latín es templum, que significa morada de Dios o casa de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que ahora mismo este lugar se ha convertido en ¿qué? En un templo, ¿verdad? En casa de Dios. Nosotros estamos entonces en un lugar donde, por lo cual estamos es porque nosotros venimos a ¿qué? No solamente venimos a orar como, ¿verdad? Estaba diciendo nuestro hermano Héctor, o venimos a alabar o a cantar o a escuchar la palabra. Nosotros venimos porque entendemos que cuando nos reunimos sentimos la presencia del Señor. Porque si el templo no hay presencia, usted, ¿verdad? Camine como chencha la gamba. Es que nosotros sabemos que en el templo, ¿verdad? El propósito de un templo es que descienda la presencia del Santo. Entonces, vamos a hablar de un templo, ¿ok? Ya dijimos la definición de un templo. Ahora vamos a hablar de un templo. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de ver el templo que construyó Salomón, que fue el primer templo, después del tabernáculo del desierto, muchos de nosotros, los que somos hispanos, hubiésemos dicho, ¡wow! ¡Qué maravilla! Un americano hubiera dicho, ¡oh my God! Porque lo dicen así cuando están bien impresionados, lo pican en cantito. ¡Oh my God! Queriendo decir, ¡wow! Esto está tremendo. ¿Estamos entendiendo? Porque estamos viendo la estructura física. Y según se dice, ¿verdad? Del templo,
Era una cosa maravillosa. Gente de muchísimos lugares no solamente venían a ver a Salomón con su sabiduría, sino el templo que se había construido. Entonces, ¿para qué entonces es construido un templo? El templo dice en Éxodo 25, 8 al 9. Y harán un santuario para mí. ¿Quién lo pidió? El Señor. ¿Pero para qué? Dice, y habitaré en medio de ellos. ¡Ja! ¡Qué lindo! Él mismo pidió el lugar porque él quería ¿qué? Estar ahí con ellos, con todos nosotros. Él quiere estar ahí. Él quiere, ¿verdad?, bendecir a su pueblo con su presencia. Nosotros sabemos que el hombre y la mujer en el principio perdieron la presencia. Aleluya, porque pecaron, porque desobedecieron. Pero todo era perfecto y el Señor descendía y hablaba con ellos, ¿verdad? Pero entonces la desobediencia causa ¿qué? Separación. El pecado causa separación en la relación entre el hombre y Dios. Entonces, sigue diciendo, conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿qué sucede? Que también en el cielo hay un tabernáculo, hay, ¿verdad?, un templo. Y lo que hizo el Señor fue que le enseñó a Moisés, ese tabernáculo, ese templo. Y le dijo, mira, así como tú ves así mismito yo quiero que tú me hagas la réplica allá abajo, en la tierra, con todos los detalles que tú ves aquí, de la misma forma. Quiere decir que ese libro que usted y yo tenemos nos habla a nosotros de cada cosa, no solamente de la planta física del templo, sino de las cosas que estaban adentro. Su mobiliario, sus instrumentos, todo nos habla la palabra del Señor. El propósito del templo es para que la presencia del Eterno, ¿verdad?, llene a capacidad el santuario. ¿Cómo se logra esto? Pues el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Okay? Y al final dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por lo tanto, cuando todos estamos unidos, si todos somos templo del Señor, todos tenemos su espíritu en nosotros, nosotros mismos, aleluya, al estar juntos, el Señor se derrama. Bendito Dios, alabanzas al Señor. Qué hermoso es ser, ¿verdad?, un templo. Pero mejor que un templo, vamos a ver ya mismito. Entonces ese es el propósito. Ese es el lugar, ¿verdad?, donde se encuentran la tierra y el cielo. El hombre y el Señor, ¿verdad? Donde se reanuda esa comunicación, donde se reanuda, ¿verdad?, esa relación entre el hombre y Dios. También se le llama, al tabernáculo se llamaba el Beit Hamikdash o Beit Hamikdash, como lo quieran decir, o sea, la casa sagrada. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo sé que mi templo, el suyo, está listo para recibir la presencia del Señor? Porque lo más importante, como dijimos, es que la presencia. Aún el Señor le llamó la atención, ¿verdad, Yeshua?, a los religiosos diciéndole, ustedes se están desenfocando de la presencia por estar enfocando en decir, pero mira qué hermoso el templo y mira qué hermoso todo lo que está dentro. Y estaban más ellos enamorados del templo que de la presencia. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado. No podemos entrar ahí, sino que nosotros tenemos que saber que lo primero, ¿verdad?, es la presencia. Eso es, o sea, no es debatible. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro templo está listo para recibir su presencia? Dice 2 de Corintios 6, 16 al 7:1. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Oigan bien. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿De quién? Dice aquí. ¿De quién? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿De dónde es que hay que salir? De las cosas inmundas, ¿ok? De las cosas que nos pueden hacer daño espiritualmente. Y dice, y yo os recibiré y seré para ellos
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Qué dos cosas ya nos ha prometido el Señor aquí en este verso que estamos leyendo? Primero que seremos su pueblo, ¿verdad? Seremos su pueblo. Y entonces lo otro es que entonces vamos a ser también hijos e hijas. ¿Quién dijo? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth le dijo, ¿verdad?, a su suegra Noemí. Y así es como el Señor nos recibe. Cuando nosotros de verdad te entregamos el templo para Él. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas que habíamos hablado anteriormente, ahora viene la parte. ¿Cómo puedo saber que el Señor habita en mí? ¿Cómo puedes saber que el Señor habita en ti? Dice, limpiémonos, está hablando en plural. Limpiémonos de toda, no de límpiate de esto y aquello lo dejas, no. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando, o sea, cuando habla la palabra perfeccionando es un acto continuo. Estamos continuamente perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque dijimos ahorita que el cual sois vosotros, ¿verdad? Nosotros, el templo, entonces santo es un lugar de santidad. No es cualquier cosa el templo de Dios. Y el Señor no viene a habitar en cualquier templo, sino, mire lo que dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo entonces nos limpiamos? Ve, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo limpiamos el templo? Romanos 8, 5 al 9, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuchen bien, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros se supone que no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Sí, y esto ahora, amados, esto es condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, del Mashiach, del ungido, no es de él. ¿Ok? Importante esto. Entonces vamos a cogerlo en pedacitos. Aquí dice, ¿verdad?, que los que piensan en las cosas de la carne, ¿ok?, van, ¿verdad?, el ocuparse de la carne, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, ¿cuáles serían esos? Vamos, porque ustedes lo saben. ¿Cuáles serían? Vamos a recordarnos. Designios de la carne. Adulterio, fornicación, enemistad, celos, iras, contiendas, pleitos, herejías, disensiones, ¿ok? O sea, ustedes tienen la lista y dice, y cosas semejantes a estas. Hoy en día tenemos, pero miren, a la orden del día la discriminación, a la orden del día, ¿verdad? Tenemos el odio, porque aquel es de un color y el otro es de otro color. O porque aquel hace las cosas de una forma y yo la hago de otra. Y eso levanta, ¿verdad?, odio. O porque aquel tiene unas costumbres y yo tengo otras. Tenemos unos días bien difíciles, ¿ok? El racismo. Estamos en unos días bien fuertes en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 mentes que se encargan de meterle a otras mentes débiles que los colores hacen diferencia. No, si somos iguales. No importa el color que tengamos, ¿ok? El Señor nos hizo a todos, ¿ok? Y nos hizo con un propósito, ¿verdad que sí? Y el propósito es ese. El propósito es que Él quiere vivir en nosotros. Él quiere dirigir nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros seamos efectivos predicándole a aquellos que todavía no lo conocen y no lo tienen a Él. Ese es el propósito.
Entonces, dice aquí, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué nos contamina? Vamos. ¿Qué es contaminación? Para empezar por ahí. ¿Qué es contaminación? Sin miedo. Ah, exactamente. Algo contaminado es algo que está sucio. ¿Qué más? ¿Perdón? Correcto. Es lo opuesto a pureza. Está sucio, está putrefacto. Exacto. No es puro. ¿Ok? Entonces, dice aquí que nos tenemos que limpiar. O sea, que la condición nuestra cuando venimos al Señor es que puede ser que hayan alguna de estas cosas que contaminan en nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál entonces es el trabajo suyo y el mío cuando venimos al Señor? Comenzar a limpiarnos de todas estas cosas. Limpiarnos, no es seguirnos ensuciando, amados. Es seguirnos limpiando, ¿ok? De todas estas cosas. Y saber, ¿ok? Porque dice aquí que no solamente nos limpiamos, sino que tenemos que ir perfeccionando en esa limpieza la santidad nuestra, ¿verdad? Como templo del Señor. Dice, la santidad en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en la obediencia a Dios, en la entrega a Dios, en la sumisión a Dios. Bendito Dios. Entonces, acabamos de leer, ¿verdad? Cómo se limpia el templo. En el Beit Hamikdash, ¿verdad? En el tabernáculo, se hacían sacrificios, las personas hacían sacrificios de animales para poder expiar sus pecados. Llevaban el animal, los levitas, ¿verdad? Tomaban el animal, oraban por el animal, el pecador ponía sus manos sobre el animal, ¿verdad? Orando para que el Señor tuviera misericordia de él y transfería los pecados a ese animalito. Y el animalito era sacrificado, ¿verdad? Se derramaba su sangre y luego la carne de ese animalito pues se la comían los levitas. Si hubiera sido, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta forma. El que pecó, ¿quién fue? El animalito. Era la persona. ¿Quién le tocaba ir ahí? A la persona que había pecado. O sea, tenía que pagar ¿con qué? Con la vida. Pero entonces, ¿qué sucede, amados? Como el Señor nos ama tanto y tanto, buscó este sistema para que entonces el animalito va y usted quedaba, ¿verdad? Limpio. Pero recuerden, pecados por ignorancia. ¿Estamos entendiendo? No pecados yo con alevosía y premeditación. Pecados de ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Si antes se hacían sacrificios, ¿por qué hoy en día nosotros no podemos sacrificar un poco del yo? ¿Ok? Erika la semana pasada habló de la palabra orgullo. Y piensen cómo termina con yo. Orgullo. Si nosotros podemos poner un poquito de nuestra parte y sacrificar sabiendo que eso que me gusta me puede contaminar, que eso que me agrada, que me atrae, me puede, ¿verdad?, hacer inmundo delante de la presencia del Señor, podemos hacer un sacrificio, podemos hacer, ¿verdad?, un pare, un alto por amor al Señor. Los que amamos al Señor podemos hacer eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que revelaba el sacrificio de esta persona que llevaba el animalito? ¿Qué revelaba? Vamos, ¿qué revelaba? Si ustedes piensen, una persona que lleve el animalito, ¿qué les revela a ustedes eso? Sí, ok, estaba pecando, pero ¿qué revela eso? Exacto, no quería seguir en aquella condición. Y entonces lleve el animalito para ser perdonado. Esta persona se estaba ocupando de su vida espiritual. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que revela un sacrificio? Revela el corazón del adorador. Por eso el Señor hizo diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Porque no se trata de lo que des, es cómo lo demos. Exactamente. ¿Con qué corazón estamos dando? ¿Qué hay en tu templo? Es lo que revela, ¿ok?, el sacrificio que haces. ¿Qué hay en tu templo? Entonces, el que ama al Señor está dispuesto a lo que sea por el Señor, a poner cualquier cosa al lado por el Señor. Vamos, les voy a preguntar a ustedes para que no digan que yo lo dije yo, ¿verdad?, que los estoy asusando. ¿Qué cosas hoy en día, actualmente, nos pueden despegar del Señor y nos pueden contaminar? Vamos. ¿Sí? No todos a la vez, por favor.
Perdón. Ok, las borracheras. ¿Qué más? ¿Quién da más? El afán y la ansiedad. Una persona que está todo el tiempo afanada, ok, tratando de ganar más dinero y más dinero y más dinero. Se busca 3 trabajos y duerme 1 hora. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿qué más? Ok, personas que están en contienda, ¿verdad? Y en lucha unos con otros. ¿Qué más? Gracias. Muy bien. ¿Lo dijiste tú? No lo dije yo. ¿Ok? El control remoto del televisor. ¿Qué más? El teléfono. Muy bien. Muchas gracias. Estamos llegando. ¿Ok? Entonces, ¿se convierten a veces en qué? En ídolos. Porque le damos el primer lugar. Miramos más el teléfono que la Biblia. Miramos más el televisor que la Biblia. Explíquenme, amados. Y decimos que somos templo. Hello. Templo. Ahorita vamos allá. Entonces, todas esas cosas, si no las sabemos utilizar, porque toda la tecnología es buena, lo que hay es que saber qué, utilizarla. No podemos dejar que nada de eso nos domine y nos gobierne. Dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar de ninguno. Ahí es donde está el punto. No nos podemos dejar dominar. Nosotros tenemos que aprender a utilizar las cosas para que no nos contaminen. Para que nosotros mantengamos una relación con nuestro Señor de pureza, como decía el varón, de pureza, porque esa es la condición en la que tenemos que estar para el Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos entonces a seguir. Dice, la pregunta que sigue entonces es, ¿entiendes lo que lees? Anoche hablé de esto en la vigilia. ¿Entiendes lo que tú estás leyendo? ¿Entiendo yo lo que estamos leyendo en la Biblia? ¿Entendemos? ¿O todavía no entendemos? Parece, ¿verdad?, que el no entender la Escritura es lo que nos lleva a cometer errores. La Biblia lo dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta entendimiento. A mi pueblo le falta entender lo que se dice ahí. Entonces, la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? En una ocasión el Espíritu de Dios tomó a Felipe, ¿verdad?, a uno de los apóstoles, y le dijo, Felipe, desciende al sur, entre Jerusalén y Gaza. Y Felipe descendió. Y estando allí cerca, había un carro donde había un eunuco de una persona que trabajaba para una reina Candace. Y mientras leía el hombre en el libro de Isaías en voz alta, el Espíritu, Dios te bendiga, le dice a Felipe, acércate a ese carro. Felipe se acerca y él está leyendo. Y la pregunta de Felipe fue esta que yo le estoy haciendo a ustedes hoy. ¿Entiendes lo que lees? Amados, porque no es cuestión de leer. Usted se puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Pero si usted no entiende lo que dice ahí, yo no entiendo lo que dice ahí, vamos a cometer errores. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendemos, de verdad? Amén. Pues entonces tenemos que entender. Y para entender, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para entender? Ok, poner atención, matar el yo, o sea, dejar las malas costumbres. ¿Qué más? Amén, ser obedientes. O sea, para entender, amado, usted tiene que tener una mente abierta. Yo tengo que tener una mente abierta, porque yo no me puedo dejar llevar por lo que yo sé, por lo que dijo aquel, por lo que dijo el otro. Usted quiere su propia experiencia con el Señor. Usted quiere entrar ahí en la intimidad con el Señor, aleluya. Usted quiere que el Señor le ministre. A veces decimos, es que yo sentí en mi corazón. ¿A dónde te habla Dios? El Señor hablaba en el tabernáculo, estaba, ¿verdad?, el arca del pacto, y ahí estaban arriba unos serafines, ¿verdad?, con las alas cruzadas así, y ahí de esa tapa, el propiciatorio, de ahí salía la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pues, ¿quién sabe si en nuestro cuerpo el propiciatorio es el corazón? Porque nosotros decimos, y sentí en mi corazón, y me habló Dios al corazón. Bendito el nombre del Señor, aleluya, porque somos ¿qué? Templo. Yo puse en el título, somos un templo. Ya mismo vamos a eso. Entonces, ¿entiendes lo que lees? ¿Tú estás entendiendo verdaderamente? ¿Cómo podemos notar que entendemos? Correcto, cuando lo vivimos. Cuando hacemos las cosas correctamente, todos se dan cuenta, amados.
Ahí es, ¿verdad?, donde nos damos cuenta, cuando vivimos lo que estamos, ¿verdad?, estudiando, no leyendo, estudiando. Entonces, la conclusión, vamos a hablar de Moisés un poquito. Moisés, ¿verdad?, fue levantado en la casa de Faraón en Egipto por la hija de Faraón. Pero su madre, en los primeros años de él, fue la que lo amamantó, su propia madre. Supuestamente, ¿verdad?, nadie lo sabía. Entonces, ¿qué sucede? Él nace y tiene raíces hebreas, pero tiene una enseñanza, una enseñanza egipcia. Tenía las dos cosas. ¿Qué pasa? Ya Dios tenía un propósito con este varón, como tiene un propósito con tu vida, como tiene un propósito con la mía. Y entonces, en un momento dado de la vida de Moisés, ¿verdad?, para defender un hebreo, mató a un egipcio. Eso le costó, ustedes saben la historia, salir huyendo, pero en su huida llega a encontrarse con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabanzas al Señor. Entonces el Señor hace un llamado, ¿verdad?, para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, después que saca al pueblo de Egipto y está en el desierto, él sube a orar 40 días, 40 noches en la presencia. Alabanzas al Señor. ¿Qué pasa? Cuando el Señor le da las tablas de la ley, lo que llamamos los 10 mandamientos, y él iba con sus tablas, bien contento. Y cuando el Señor le dice, desciende, que el pueblo allá abajo está desenfrenado. Y cuando él baja y escucha todo aquello y mira el desenfreno de la gente, yo creo que de impotencia y frustración, ¡guau!, tiró las tablas de la ley. Habían sido escritas por el dedo de Dios, dice la Escritura. Amados, el templo estaba siendo formado. ¿Ok? El Señor lo sacó y empieza a formar la vida de este hombre. Pero ¿qué pasó? Se puso a llorar. ¡Ah, las rompí! ¿Qué hice? ¡Ay, no puedo ser el dirigente! No, amados. Él volvió a subir. Y estuvo 40 días más y 40 noches más. Y ahí él tuvo que pasar el trabajo de escribirlas él. Bendito Dios. Pero ¿qué sucedió en el segundo encuentro? Cuando él descendió, nadie podía mirarlo a la cara, porque su rostro resplandecía. Bendito el nombre del Señor. Era tan fuerte el resplandor que salía de su rostro que él tuvo que ponerse un velo, porque todo el mundo le empezó a decir, mira, Moisés, no podemos mirarte. Y no habían, en ese tiempo, no habían espejuelos oscuros, me imagino yo. Entonces, ¿qué pasa? Él, ¿verdad?, estaba en formación. Ahí él entró, ¿ok?, en la presencia del Señor desde el principio. Pero ¿qué pasa? Él está ¿qué? Él está limpiando. Alabanza al Señor. Él está santificando. Alabanza al Señor ese templo. Él está purificando. Él está, ¿verdad?, como decíamos ahorita, perfeccionando. Aleluya. El templo. Bendito Dios. Y entonces sale y así se ve el rostro de todo siervo de Dios. No es que usted vaya a alumbrar, que usted parezca una bombilla de estas que tenemos aquí, pero se ve distinto. Aún, óigame bien, porque nosotras las mujeres que muchas cremas buscamos antiarrugas y que muchos productos antiarrugas, alabanzas al Señor. La que no, pues amén, gloria a Dios. Pero otras nos ponemos antiarrugas. Yo me pongo vitamina C, vitamina E. ¿Ok? ¿Qué pasa, amados? Que mucho, ¿verdad?, buscamos productos para nosotros vernos bien, bendito Dios. Pero entonces, ¿nos ocupamos de qué? Afuera. El templo por afuera. El templo puede estar hermoso por afuera, pero por adentro, ¿qué pasa? Adentro. Bendito Dios. Entonces, Moisés le dice al Señor, yo te voy a pedir algo, que tu presencia vaya conmigo a donde quiera que yo voy, porque si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Y el Señor nunca lo dejó a todo el pueblo de Israel por causa de ese varón, porque él los quería destruir a todos y dejar a este varón para levantar, ¿verdad?, una nueva generación de personas. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno de nosotros, yo se lo he dicho otras veces, puede hacer la diferencia. Un templo bien puesto en el Señor, un templo limpio, un templo purificado, un templo que se está perfeccionando. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos avanzando y no retrocediendo. Entonces, el templo de él se llenó. Bajó lleno de la presencia del Señor.
Entonces ahora, un templo vacío no tiene, ¿verdad?, ninguna utilidad, no cumple su propósito. Igual que un instrumento que se tiene que tocar y no hay un músico que lo toque. No está haciendo nada, no está haciendo su propósito. Entonces, un vehículo que está llamado para que un chofer lo maneje y no lo maneja, tampoco está haciendo su propósito. Una vez que el templo haya sido limpiado, tenemos que ¿qué? Mantenerlo limpio, exactamente. Entonces, Salomón tuvo mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo levantarle la casa a Yahvé. Ni siquiera el Señor le permitió a David, sino a Salomón. Y él lo hizo, dice, conforme a la voluntad del Eterno. Y si nosotros decimos que somos templo, pero la pregunta es, ¿nos hemos cuidado de poner todo el empeño de preparar ese templo de la misma forma que Salomón y que, ¿verdad?, allá el tabernáculo en el desierto, Moisés, se cuidaron de hacer todo de la misma forma que decían las instrucciones del Señor? Y el libro de nosotros de instrucciones lo tiene usted en su mano, para el que no usa el teléfono. Es mejor el libro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están las instrucciones y nosotros tenemos que también, con lujo de detalles, mirar cómo está nuestro templo. Y con lujo de detalles, comenzar con la ayuda del Señor, a que el Señor ponga todo en el orden correcto. Dejar que el Señor nos corrija. Dejar que el Señor, ¿verdad?, haga lo que Él tiene que hacer para que entonces su presencia pueda descender, porque eso es lo que queremos. Bendito el nombre del Señor. Ahorita hicimos una lista de las cosas que afectan y nos contaminan. Ahora díganme, ¿qué cosas hay que entonces se supone que haya en el templo del Señor? Amor. ¿Qué más? Amén. Ustedes saben, bendito Dios, aleluya. Entonces, todas esas cosas, amor, fe, paciencia. Me dejaron la paciencia, no sé por qué a la gente no gusta la paciencia. Paciencia, perdón, no te oí. ¿Ok? Entonces, seguimos por ahí. Bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Gozo, gozo. Entonces, si usted se va, gracias, si usted se va a Primera de Reyes, gracias, hijo. A Primera de Reyes, capítulo 6, ¿ok? Se habla de la construcción de ese templo. Si se va a Primera de Reyes, capítulo 7, se habla del mobiliario de ese templo. Y si usted se va a Primera de Reyes capítulo 8, se habla de la consagración de la casa, de ese templo. Entonces, ¿cuál es nuestro orden también? Ya el tabernáculo está construido. Ya se supone que el mobiliario está en su lugar. ¿Qué falta? Nosotros tenemos que consagrarnos, amados. ¿Qué es consagrar? Correcto. Tiene que haber una separación ¿de qué? De lo común, amados. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra común? Aquí está el significado de la palabra común. Dice, común, algo ordinario, vulgar, frecuente. O sea, que todo el mundo lo conoce, muy sabido. Dice, corriente, algo bajo, algo de inferior clase, algo despreciable. Nosotros no somos ese pueblo. Nosotros tenemos que salir de lo común, ¿ok? De lo que es, la llaman por ahí la vagabundería. Y nosotros, ¿ok? Ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y eso dice él, sed santos, porque yo soy santo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos del templo, el templo es un lugar, como estábamos hablando ahorita, donde tiene que haber reverencia. Dice el Salmo 11:4, Yahvé está en su santo templo. Yahvé tiene en los cielos su trono. Sus ojos observan, amados. Sus párpados examinan a los hijos del hombre. Nosotros estamos aquí, Él está ¿qué? Observando. Él está mirando, ¿ok? Y Él está escudriñando nuestros corazones. Aleluya. Por eso la palabra del Señor dice que Él, ¿verdad? Mira allá adentro, donde tú y yo no podemos mirar.
Él sabe quién está desesperado por irse. Él sabe, ¿verdad?, quién está nervioso por la palabra. Él sabe, aleluya. Bendito el nombre del Señor. A Él no lo podemos engañar. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? No sabéis, aquí viene otra pregunta. No entiendes, no sabes que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿De dónde es? De Dios. Y que no sois vuestros. Usted no se pertenece. Ese cuerpo suyo, el mío, no es nuestro. Le pertenece al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y nos lo dio, le dije ahorita, para habitar en nosotros. Y dice, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Aleluya. Seamos agradecidos. Nos compraron, nos perdonaron, nos limpiaron. Aleluya. ¿Ok? Él hizo un sacrificio en el madero y derramó su sangre por ti y por mí. Alabanza al nombre del Señor. Efesios 2:21. En Él, hablando del Señor, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Ok? Y entonces, 2 de Timoteo 2:23-9 dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Acabo de decir lo que es la palabra común. Así que si alguno se limpia de esas cosas, ¿de qué cosas? De las cosas comunes. ¿Ok? Será un vaso de honra, santificado, útil para el amo. Okay, para el Señor, preparado para toda buena obra. Para que usted y yo hagamos buenas obras, nosotros tenemos que estar llenos de la presencia, porque el único que es bueno es Él. Bendito el nombre del Señor. Dice, huye de las pasiones juveniles. Jóvenes, esta parte, y a todos los que se sientan jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Cuando estamos jóvenes, que muchas cosas inventa el enemigo. Si aquel se puso un moño acá arriba, todo el mundo se tiene que poner el moño acá arriba. Si aquel se hace unas trenzas y se las deja acá abajo, también hay que dejar las trenzas acá abajo. Si la moda es que me pongo la falda donde el muslo se encuentra con el cuerpo, ahí me tengo que poner la falda. O sea, que muchas cosas inventa el enemigo para llamar la atención de los jóvenes. Jóvenes, escúchame, tú eres hermoso porque el Señor te hizo hermoso. Niña, tú eres bella así como tú estás. Ahora, con todo el respeto, amados, porque como líderes nosotros tenemos que velar por el bienestar de la congregación. Con todo el respeto que ustedes me merecen y lo mucho que los amo. Jóvenes, escúchenme, no se hagan tatuajes. No se hagan tatuajes. No se marquen el cuerpo. Está escrito en Levítico. ¿Estamos entendiendo? Que no se hagan tatuajes. El que ya los tiene, usted, ¿verdad? Usted no, ni yo vamos a juzgar eso. Eso es el Señor. Pero los que no los tienen, escúchenme, jóvenes, no se los hagan. Yo sé que hay muchos, ¿verdad?, que ven, ay, qué rosita bonita, mira, esto me lo pondré. No, amados, no. Vaya hacia el sí, como el Señor lo trajo a este mundo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Tampoco piercing, que si me pongo una aquí en la lengua, que si me pongo 2 aquí en la nariz, que si me pongo 5 aquí en la oreja. Amados, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Ok? Nosotros somos una élite diferente a esa élite de allá afuera. Y estamos llamados con un propósito diferente. Estamos llamados con un propósito diferente. No es a nosotros parecernos al mundo. El mundo se tiene que parecer a nosotros. Nosotros, dice la Biblia, no vayamos a ellos, sino que ellos, ¿qué? Se conviertan aquí, al Señor. Y entonces sigue diciendo, sigue en pos de la justicia, de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un esclavo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo, con mansedumbre a los que se oponen. Por sí quizá Dios les concede el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno. Oigan bien, ¿a dónde conduce el arrepentimiento? Al conocimiento pleno. Miren, no hay nada fuera.
al conocimiento pleno de la verdad. O sea que el Señor te va a hacer conocer la palabra, ¿ok? Plenamente. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y no queremos compartir en el pecado. Dice, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, ahora vamos a la parte. En una ocasión, en 1 Samuel 5 y 6, capítulo 5 y 6, en una ocasión el arca de Dios fue tomada por los filisteos. ¿Qué sucedió? Pues los filisteos se la llevaron a su territorio y empezaron a tener problemas porque como esa arca no pertenecía allí, empezaron a tenerle tumores a los hombres de ese lugar. Entonces comenzaron a cambiar el arca de un lugar a otro. ¿Okay? Pero en una ocasión, ¿verdad? Metieron el arca en el templo de un dios que ellos tenían llamado Dagón. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Ponen el arca al lado de la estatua de Dagón. ¿Dónde está José? ¿Lo están mirando? Ajá. Entonces ese es Dagón. Ponen el arca al lado de la estatua de Dagón. Y entonces se fue todo el mundo para su casa a dormir. Y al otro día por la mañana, cuando vienen los sacerdotes de Dagón y entran al templo, encuentran a Dagón en el piso. En el piso tirado. ¿Ok? Y entonces, ¿quién tiene un Dios que tiene que cargar? ¿Quién tiene un Dios de madera? Un Dios de hierro, de lo que sea, que tiene que agarrarlo del piso y ponerlo en su lugar. No es Dios. Pero tuvieron que cogerlo, ¿verdad? Los sacerdotes y ponerlo allí donde él iba, ¿verdad? En su estandarte que le pusieron. ¿Qué sucede? Vuelve otra vez, cae la noche. Y al otro día, cuando se levantan y van los sacerdotes, encuentran a Dagón sin cabeza, había sido decapitado y sin las palmas de las manos. Solamente quedó el torso del cuerpo de Dagón. ¿Lo ven ahí? Ajá. Entonces, ¿quién hizo eso? Nuestro Dios que está vivo. Nuestro Dios es vivo. Alabanzas al Señor. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y lo pusieron en aquel lado de uno que se decía ser Dios y Él lo decapitó. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. Porque hay muchos que ponen excusas. Ay, que no puedo. Estoy tan acostumbrado a eso que no lo puedo dejar. Oh, yo quiero hacer tanto eso y he querido dejarlo, créanme. He querido. Hasta he parado 3 semanas. Pero no puedo. Miren, amados, si el Señor entra en su templo, decapita a Dagón. Si el Señor entra en tu templo, se te quita lo que sea. Alabanzas al Señor. Pero tú tienes que querer. Yo tengo que querer. Pero no podemos seguir dejando a Dagón y teniendo al Señor. Porque no se puede servir a 2 señores. Tenemos un templo. Un templo. Ahora, ¿quién habita en ese templo? Es la pregunta. Porque para poder ser el templo, nosotros tenemos que tener todas estas cosas que dice la palabra del Señor. Y entonces somos el templo del Espíritu Santo. Yo lo hice a propósito. El título, el tema, somos un templo. Porque estamos llenos de una forma o de otra. O estamos llenos de la presencia del Señor, o quién sabe quién anda ahí. ¿Qué Dagón está merodeando ahí? Entonces, ¿qué sucede, amados? Esta es la pregunta. No podemos decir que somos el templo del Espíritu Santo a menos que nosotros no nos limpiemos de toda contaminación. A menos que nosotros no entendamos que nosotros estamos hechos como un templo santo, agradable al Señor. El Señor quiere, morar en cada uno. Y el Señor nos quiere llenar de su presencia. Y el Señor nos quiere dar unas tremendas, ¿verdad?, experiencias con Él. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Y tenemos que dejar que Él nos limpie. Y usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, igual que yo. Pues entonces, si yo sé que no es bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apartarme de ahí. Tengo que dejarlo por amor al Señor, porque amo más al Señor que a eso. Si usted ama más al Señor que a eso, usted lo va a dejar definitivamente. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar porque tú no estás solo. El Señor va a decapitar al Dagón que tienes ahí. Ay, que si no puedo dejar esto, que si no puedo dejar que usted puede.
Todo lo puedo en el Mashiach, que me fortalece, dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, donde está la presencia del Señor, ningún ídolo se puede levantar. Donde está la presencia del Señor, ¿ok? Ninguna cosa puede tocar la propiedad de Dios. Si somos su propiedad, si es que el Espíritu de Dios, dice aquí la Escritura, mora en nosotros, no se puede levantar nadie a tocar a menos que el Señor no dé el permiso. Ciertamente somos un templo. La pregunta es, ¿de quién? Amén. Pero se supone que todos los que estamos aquí somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén.